Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer poder estar acá en una edición más de NovaTrend Tech. Me encantaría conocer de dónde son las personas que nos están acompañando, así que los invito a compartir sus ubicaciones en nuestro chat y también pues ahí podrán hacer el uso para podernos compartir sus consultas conforme vayamos avanzando en el evento. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y ya saben que por allá los vamos a estar leyendo y compartiendo con ustedes. El día de hoy nosotros tenemos esta edición, esta nueva edición de NovaTrend Tech gracias a nuestro aliado estratégico Innovative, quien hoy nos trae este tema tan interesante de tendencias en la nube, FinOps con AWS para optimizar costos sin sacrificar la innovación. Este es un tema muy interesante y para poderlo abordar, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica, pues un saludo enorme para todos. Y bueno, el día de hoy, para abordar este tema, nos acompaña nada más y nada menos que la CTO de Innovative, Diana Castro. Diana Castro cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnología. Como arquitecta de soluciones en AWS, se especializa en ejecutar assessments de seguridad y optimización de costos. Además, lidera en el AWS User Group en San José, Costa Rica, y es AWS Community Builder. Así que muchísimas gracias a Diana, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y los dejo con la experta para que nos pueda compartir este tema tan interesante que tenemos para hoy. Adelante, Diana. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que disfruten de este espacio para hablar de este tema tan importante. Permítame un segundo para compartir la pantalla. Y empezamos con el tema. En el día de hoy vamos a hablar un poco de las finanzas en la nube y cómo no sacrificar los costos. Antes de ver la agenda, me gustaría iniciar con una motivación y generalmente suelo citar al CTO de AWS, quien tiene frases muy destacadas y muy conocidas. En el caso de lo que es optimización de costos y FinOps, él ha destacado algunos comentarios que me gustaría compartir con ustedes para guiar en la conversación que estaremos llevando el día de hoy. Por ejemplo, él nos marca el camino diciendo que las decisiones de negocio y las decisiones de tecnología deberían de ser armónicas y lograr sinergia entre ellas. Y lo más importante es que los ingenieros tenemos que ser conscientes de que cada decisión de diseño que tomemos en nuestras arquitecturas implica una decisión de compra. Entonces, nuestras decisiones en arquitectura tienen un impacto directo en el área financiera. Y otra motivación que nos da para que manejemos de forma adecuada la visibilidad de las operaciones es que los sistemas no observados llevan a costos desconocidos. Y esto aplica no solamente a nivel de finanzas, sino también de seguridad y de otros ámbitos. El día de hoy estaremos hablando un poquito acerca de la problemática financiera al gestionar nuestros recursos en la nube. Vamos a ver la importancia de FinOps y finalmente vamos a empezar a ver cuáles son los fundamentos en AWS, los pilares, cómo lograr una mejor aprovechamiento de los recursos o de la inversión que hacemos en la nube para que estén de la mano de lograr los objetivos de negocio, logrando equilibrio. Finalmente tendremos las conclusiones y tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más, empecemos con lo que es la problemática actual. Hay un dato muy interesante, que es que la empresa 451 Research realizó una encuesta entre varias empresas de tecnología y el 80% de estas organizaciones reconocieron que había una gestión financiera ineficiente o deficiente. ¿Qué implica esto? Cuando hay una gestión financiera deficiente,
lo que está pasando es que se está gastando más de lo necesario. Se impacta el negocio porque hay una desaceleración en la adopción a la nube y la promesa de que cuando pasas a la nube la innovación es mucho más sencilla porque es más fácil introducir recursos, probar, etcétera, se empieza a afectar debido a esa desaceleración. Lo otro que empieza a suceder en el negocio es que tenemos recursos subutilizados y esto nos implica que tenemos mayores costos. La empresa Flexera en el 2002 hizo una encuesta y encontró cosas muy interesantes. Por ejemplo, las empresas indican que para ellos la adopción a la nube es un desafío constante e identificaron, además, de que entre un 32% a un 35% de su recurso invertido era desperdicio. Entonces, vean qué importante cómo se impactan las finanzas si no se hace una gestión correcta y adecuada de los recursos en la nube. Veamos por qué se da esto. Bueno, repasemos un poquito el proceso tradicional de adquisición de recursos. Este proceso se encuentra estratificado o manejado en silos. Por ejemplo, veamos cómo es el flujo. El negocio plantea su necesidad, tecnología la analiza, define una estructura, una infraestructura, los servicios que necesita, finanzas realiza un presupuesto, se inicia el proceso de adquisición con el departamento de compras, se empiezan a preparar, finalmente se preparan los recursos, se le entregan a TI y empieza la implementación y el despliegue de la infraestructura que se necesita. ¿Qué tenemos aquí? Características de que es un presupuesto largo, como les dije, son silos, está muy repartido y los roles están muy bien distribuidos. Ahora bien, aquí tenemos varios riesgos. Como yo necesito plantear la infraestructura, voy generalmente a plantearla para presupuestar mi equipo para los picos o voy a plantearla para la media, lo cual en el caso de que si lo hago para picos, tengo un equipo sobredimensionado y si lo hago para la media, en el momento en que vaya a tener mayor demanda, entonces voy a experimentar problemas de rendimiento. También, como ya tengo una estructura fija, mi movimiento, la experimentación y la innovación tienden a ser un poco más lentas. Ahora veamos cómo viene la nube a revolucionar eso. La dinámica cambia. El proceso es mucho más simplificado, el provisionamiento es simplificado también porque quien tiene acceso a la nube, quien tiene los derechos y los accesos apropiados, puede proceder a hacer el deploy de los recursos que necesita. Se mitiga el riesgo de que yo pueda sobredimensionar los recursos porque rápidamente puedo apagar o redimensionar recursos muy ágilmente. Puedo fomentar la innovación porque puedo crear ambientes muy rápidos con los recursos que necesito, probar y descartar. Sin embargo, aquí empiezan a haber algunos problemas que requieren un cambio de cultura o una transformación organizacional. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un cambio de roles y se están empezando a mezclar. Ya finanzas, compras no tienen un rol tan directo, sino que es TI y finanzas los que empiezan a interactuar y TI empieza a desplegar recursos. Y puede ser que haya problemas de consideraciones de previsibilidad financiera, porque en este momento el equipo de TI tiene que ser consciente que sus decisiones en la tecnología van a ser reflejadas en el área financiera. Entonces, por aquí es donde empiezan los puntos de dolor. Ahora hablemos un poquito acerca de estos fundamentos de FinOps. Empezamos por la parte conceptual. Las operaciones financieras en la nube son una cultura, una práctica que mezcla diferentes departamentos dentro de una organización y la idea es que los equipos de ingeniería, de finanzas, de tecnología, de negocios, logren la sinergia y colaboren entre sí para lograr el mejor aprovechamiento de la inversión en la nube. Y aquí lo que tratamos de hacer es mejorar la eficiencia de forma tal de que haya equilibrio entre la agilidad y el control, que haya visibilidad y que haya definición de responsables.
y que además de todo se dé un proceso de mejora continua, es decir, optimizar continuamente. Pronto vamos a ver que las cargas de trabajo son dinámicas y cambian constantemente. Entonces, todos tenemos que estar alineados en pro de lograr nuestro mejor rendimiento de la inversión. Y tenemos que lograr una alineación de la organización de los diferentes equipos y que todos estemos hablando el mismo idioma. Vamos a explorar esto más adelante. Veamos cuáles son los puntos de dolor comunes o las preguntas que atormentan a las personas cuando inician su viaje en la nube. El primero es la visibilidad. ¿Qué nos atormenta en ese sentido? ¿Cómo puedo tener visibilidad de mis costos en la nube? Tengo herramientas para poder ver lo que está pasando, cómo estoy consumiendo mi dinero, tengo reportes que me puedan ser útiles. ¿Cómo implemento una estrategia para repartir y asignar los costos a los responsables? ¿Cómo configuro esos modelos? El otro punto de dolor es el costo variable. Como recordarán, la nube, su promesa es agilidad y flexibilidad. Entonces, va a crecer cuando haya mayor demanda y va a bajar cuando la demanda baja. Entonces, tenemos un costo variable en este caso. Ahora, la pregunta clave aquí que atormenta a las áreas de finanzas es, ¿lo que estoy pagando es exactamente lo que se necesita o estoy desperdiciando los recursos? Otro dolor es la previsión financiera. ¿Cómo no me llevo sorpresas a final de mes? Necesito saber qué es lo que va a pasar. Puedo prever, puedo ir un paso más adelante, tener claro hacia dónde vamos a final de mes, no tener una sorpresa grande. El otro pilar es la gestión de cambio. Como les hablaba, hay un intercambio de roles. Entonces, ¿cómo orquesto este nuevo esquema de aprovisionamiento? ¿Cómo empiezo a delegar las diferentes responsabilidades y cómo se educa a la población para que sean conscientes de las decisiones de diseño que hay y cómo educa a los financieros para que comprendan los diferentes procesos que existen? Para estas interrogantes podemos plantear algunos pilares que nos van a ayudar y los vamos a desarrollar en detalle cada uno. Para solucionar ese dolor de la visibilidad, tenemos el pilar de la gestión y rendición de cuentas, es decir, establecer visibilidad de costos y las responsabilidades del gasto. Otro pilar es la optimización, es garantizar que estamos aprovechando al máximo la inversión realizada. Muy importante, cuando hablamos de optimización de costos, no estamos hablando de hacer intercambios o de comprometer otros pilares. Por ejemplo, la optimización de costos es un proceso que me permite aprovechar al máximo la inversión financiera sin comprometer ni la seguridad, ni el rendimiento, ni la resiliencia de mi carga de trabajo. El objetivo es mantener el desempeño y la operatividad del negocio segura y eficiente. El siguiente pilar es la planificación y el presupuesto. Es cómo anticipamos y gestionamos los recursos empresariales adelantándonos a la variabilidad del consumo. Y finalmente, las operaciones en la nube, que es algo cultural. Cómo introducimos en la organización la innovación, la autosuficiencia y, muy importante, la conciencia de los costos en todos los equipos. Veamos cada uno de los pilares detalladamente. El primero de los dolores que hablamos es la visibilidad. ¿Cómo logramos verificar los costos que estamos teniendo? AWS nos facilita diversa cantidad de herramientas que nos permiten tener ese control, esa visibilidad de lo que está pasando. Voy a nombrarles tan solamente algunas. Una es el AWS Cost Explorer. Ella nos analiza los costos por servicio, por cuenta, por región. Identifica las tendencias y también podemos verificar si hay gastos anómalos o no son comunes o cambios
cambios importantes en el consumo en un periodo de tiempo. El otro factor importante es la facturación. Necesito tener visibilidad de los cargos que se realizan al mes. Para eso se nos facilita la herramienta AWS Billing. Aquí puedo ver lo que se me cobró y si estoy viendo en un periodo que aún se encuentra en curso, se me indican los cargos estimados que tendré al periodo de acuerdo a las tendencias y puedo hacer todos los detalles que sean necesarios por servicio, además de los cargos que se me realizan por compras que se encuentran en el marketplace. Importante, ¿qué es el marketplace? El marketplace es un espacio en el cual terceros colocan sus soluciones y una empresa las puede adquirir y el costo de esa herramienta o solución de software que hay ahí se carga en la factura de AWS. Muchas veces nos llega en la factura un cargo y no sabemos qué es y es lo que se está comprando en el marketplace. Otra herramienta que ha sido introducida ha sido el AWS Data Export. Este nos permite exportar datos de la facturación y de la gestión de costos y de forma integrada con Amazon QuickSight. QuickSight es una herramienta que me permite el análisis de datos y me permite montar dashboards súper interesantes. Vamos a ver algunos de los datos que nos presentan estos reportes. Acá estamos viendo AWS Data Export, cómo gestiona la visibilidad de los datos de, por ejemplo, en este caso, de facturación. Lo importante acá es que nos permite ver los últimos 3 meses, las tendencias que tuvimos, si fue a la alza, a la baja, la cantidad de cuentas que tenemos, el costo, perdón, los descuentos que están siendo aplicados o consumidos en esa facturación. Y muy importante, si tuviéramos multiregión, nos permite ver cuál es la región en la cual estamos haciendo mayor consumo de recursos. Entonces, esta es una herramienta que muy fácilmente nos permite ubicarnos en cómo está nuestro estado de la facturación. Este otro gráfico es súper amigable. Nos permite ver por cuenta el consumo de la facturación en diferentes periodos. En este caso solo tenemos una cuenta, pero ahí vemos la tendencia de la factura. Podemos ver que probablemente en el mes de mayo iniciamos operaciones, o en el mes de junio tuvimos full capacidad y luego se hizo una operación y empezamos una operación de optimización y empezó a descender la factura. Entonces puedo llevar un control de la tendencia bastante amigable. Ahora, si yo quiero tener mucho más detalle, en esta herramienta podemos ver también cómo está repartido ese costo por cuenta, por mes y por los diferentes servicios. Entonces me da muchísimo más contexto de lo que está ocurriendo. Esas herramientas son súper útiles y son muy sencillas de utilizar. Permiso. Pasemos a otro punto en lo que visibilidad se refiere. En este caso, la definición de responsabilidades es clave. Cuando una empresa está iniciando en la parte de nube, pues tiene que ir madurando poco a poco, pero es importante que desde el principio consideremos buenas prácticas de diseño. Podemos hacer las cosas sencillas y después irlas incrementando. Una forma de hacerlo de manera sencilla es gestionar diferentes entornos en diferentes cuentas. Cargas de trabajo de naturaleza diferente, de responsabilidades o de responsables diferentes, deberían de manejarse en cuentas distintas. Y para eso nos podemos apoyar en la herramienta que se llama AWS Organizations, la cual nos permite gestionar y gobernar de forma centralizada todas las cuentas. Entonces, tengo la independencia de que cada carga de trabajo está en cuentas distintas, pero Organization nos permite llevar el control tanto de seguridad como de facturación unificada. Es una herramienta muy útil, es una muy buena práctica y si estamos iniciando el camino, es una forma sencilla de llevar el control de los costos. Todo en cuentas separadas se le carga a un responsable. Ahora bien, las cosas generalmente no son tan simples y yo quisiera tal vez decir, bueno, el responsable es el departamento de ventas, el departamento de marketing, el departamento de finanzas, etc. Y además de eso, yo tengo proyectos y quiero cargarle el costo a los diferentes proyectos.
Aquí es cuando podemos implementar estrategias de etiquetado o de tagging. ¿Y qué consiste? En definir etiquetas que yo pueda asociar a los diferentes recursos y de esta forma generar reportes de costos que me identifiquen cuánto gastó el proyecto de finanzas, tanto en ambiente de producción como en ambiente de desarrollo. Entonces, puedo definir todas las etiquetas que tengamos. Nos puede ayudar cuando generemos los reportes de costos a identificar si hay recursos huérfanos o que están siendo mal gestionados. ¿Cómo debería funcionar la estrategia de tagging? En este caso, el primer paso, definimos un diccionario con las de etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas que son para nosotros relevantes? Entonces, por ejemplo, ambientes, producción, desarrollo, pruebas. Otros proyectos, CRM, ventas, finanzas, ERP, etc. Una vez que está definido el diccionario, se procede a publicar y a capacitar a los responsables del manejo de los recursos, de forma tal de que ellos sepan cómo tienen que asignar las etiquetas, cuáles reglas tienen que seguir. Definimos claramente las reglas del juego, se marcan los procedimientos de asignación de etiquetas, todos los recursos tienen que ser etiquetados y no nos quedamos con el procedimiento, podemos ir un poquito más, podemos utilizar políticas a nivel de AWS que impidan el despliegue de un recurso si el recurso no se encuentra etiquetado. Entonces, así reforzamos la utilización de las etiquetas. En el caso final, el último paso es el de medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, vemos cómo están funcionando las etiquetas, qué resultados nos está dando, las mejoramos, las evolucionamos, las reforzamos y poco a poco podemos ir incrementando la complejidad de nuestro etiquetado una vez que lo empezamos a medir. Esta es una estrategia muy útil y espero que les sea de utilidad para poder definir la responsabilidad de los centros de costo. Ahora bien, vamos al pilar que más me gusta. Este pilar realmente me emociona muchísimo. Es mi favorito, es el de la optimización de costos. Aquí es ver cómo a nuestra carga de trabajo le reducimos el costo sin impactar el desempeño, la seguridad y todos los pilares que les comenté al puro principio. La primera arista que vamos a ver son las estrategias de reducción de costo. Estas estrategias de reducción de costos corresponden a planes de ahorro que se aplican a las diferentes cargas de trabajo. Entonces, vamos a iniciar con la aplicación de un Savings Plan. ¿Qué es un Savings Plan? Es un compromiso de uso que permite a los usuarios ahorrar significativamente costos en la infraestructura, de forma tal de que, por ejemplo, yo tengo una carga de trabajo que va a ser estable y que voy a utilizar entre 1 y 3 años. Entonces, yo me comprometo a utilizarlo 1 o 3 años y por ese compromiso de pago, el valor de la hora de uso del recurso es mucho menor que si lo estuviera usando en demanda. Aclaremos algunos términos. En demanda, lo uso, lo pago. En el caso del Savings Plans, lo uso, pero como yo estoy diciendo que voy a utilizarlo por 1 o 3 años, el costo de hora de ese recurso es menor. Este es un muy buen esquema a utilizar para reducir costos. Podríamos lograr hasta un 66% de ahorro de recursos utilizando estas estrategias. Aplican a servicios como EasyTool, Lambda, Fargate, por ejemplo. Ahora bien, no aplica para todos los recursos. Si no lo aplicamos a una carga de trabajo correcta, más bien nos podría implicar un desperdicio de recursos. ¿Cuáles son los requisitos? Número 1, tenemos una carga de trabajo estable y predecible. El compromiso de utilización es a largo plazo, o 1 o hasta 3 años. Y además de eso, tenemos flexibilidad entre las familias. Entonces, yo no me amarro a una familia de instancias específicas, sino que puedo usar varias y eso logra mayor aprovechamiento de mi Savings Plan. Funciona con diferentes
estrategias son upfront, es decir, ese compromiso de uso yo lo puedo pagar al inicio de que inicio por ejemplo, si es un año, al inicio del año pago todo el monto de las horas que me comprometo a usar y el descuento es muy, muy, muy jugoso. Puede ser que eso a mí no me haga clic por la inversión que tengo que realizar al inicio, entonces puedo hacerlo de forma parcial y tengo tal vez no tan alto el descuento como en upfront, pero bastante bueno el descuento, o puedo hacerlo todo mes a mes. Obtengo un muy buen descuento, aunque el mejor es con upfront. Sin embargo, hay que compensar la estrategia financiera. Otra estrategia es la de spot instances. Esta estrategia lo que hace es que permite a los usuarios aprovechar la capacidad de cómputo que no está siendo utilizada y el costo de estas instancias es mucho, 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 mucho más bajo. Estas son adquiridas como por una especie de subasta y yo puedo ofertar por esa capacidad de cómputo. Cuando yo la adquiero, la puedo utilizar normalmente. Sin embargo, tiene algunas restricciones y es que puede ser eliminada o terminada en cualquier momento. Me dan un cierto tiempo de aviso y se puede eliminar. Entonces, yo puedo aprovechar esta estrategia, estas spot instances, cuando tengo ciertas características en mi carga de trabajo. Si no, más bien va a ser contraproducente. Cuando aplico, cuando mi carga de trabajo o el servicio que quiero utilizar con esto tiene una capacidad de soportar interrupciones, si escala de forma natural y si es capaz de funcionar en diferentes tipos de instancias. Entonces, generalmente se utiliza para servicios o trabajo, procesamiento en batch, en el que no me importa si se interrumpe o no. O, por ejemplo, podría ser una estrategia en un grupo de autoescalado en donde defino, por ejemplo, asumamos un caso hipotético, necesito 4 máquinas, 2 deseables, esas 2 las manejo por demanda, o con savings plans, como mejor me sea útil, y el resto, necesito 4 máximo, las otras 2 las manejo con spot instances y si se interrumpe, pues no hay mayor problema. Ese sería un buen caso. En este gráfico, lo que les quiero ilustrar es Data Exports, ilustrando cómo estamos haciendo uso de los diferentes esquemas de reducción de costos. En la primera línea, la línea rosa, lo que estamos viendo es el costo de un recurso bajo demanda. De la siguiente línea, lo que me muestra es todos los diferentes descuentos o programas a los que tengo acceso. Entonces verán que en la segunda barra tengo los savings plans. Entonces, de lo que hubiera consumido en demanda, el savings plan me ahorró un tramo pequeño, aquí este tramo segundo. Por otra parte, el cliente al que estamos haciéndole este análisis tiene créditos que ganó por un programa de migración que le concedió a AWS, entonces le aplicó los créditos a su facturación y si hubiera tenido spot instances, ahí vamos reduciendo también el costo por demanda y al final lo que terminó pagando fue esta última barrita que me refleja el pago real luego de aplicar todos los descuentos. Entonces, estas estrategias funcionan muy bien. Ahora bien, veamos también cuáles son las mejores prácticas en optimización de costos, pero aplicadas a las características de la carga de trabajo. Aquí hablemos de algunos, digamos que mandamientos. Casi todos son de sentido común, pero hemos encontrado que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos y cuando hacemos revisiones, estos son como los más comunes. Entonces, analicémoslos detalladamente. Primero, no pague por recursos que no son utilizados. En este caso, por ejemplo, los recursos no utilizados deben de ser desechados cuando ya no son necesarios.
ejemplo de la vida práctica. Tenemos 2 IPs elásticas, tienen un costo, tal vez sea bajo. Ya no las necesito, eliminé las IC2 que las utilizaba y las IPs quedaron ahí, quedaron consumiendo. O, por ejemplo, tenemos una máquina que ya no está en uso y ahí queda y queda consumiendo. Tenemos respaldos que se hicieron de forma manual para un ambiente de desarrollo. El desarrollador los hizo y ahí quedaron 3 años consumiendo storage, por ejemplo. Otro fallo común: los ambientes de prueba y de desarrollos a veces tienen recursos que no son necesarios, bueno, a veces no, generalmente, siempre tienen un horario de trabajo en el cual yo necesito utilizarlos de 8 a 5. Si mis desarrolladores trabajan de 8 a 5, podemos identificar ese horario y calendarizar su inicio y su detención, de forma tal de que en las horas en las que no están laborando, esos recursos no me estén consumiendo. Otro caso común es el de los grupos de autoescalado. El grupo de autoescalado lo que me permite es crecer y decrecer de acuerdo a la demanda. Ese es el sentido de esa herramienta. Sin embargo, cuando llegamos a revisar cuentas y hacemos Well Architected Reviews o assessment de seguridad o assessment de optimización de costos, encontramos que, por ejemplo, están configurados de manera inadecuada. Voy a contarles un caso de la vida real. Tenemos un grupo de autoescalado donde cantidad mínima de máquinas está configurado como 20. Cantidad deseada de máquinas, 20. Cantidad máxima de máquinas, 20. Entonces, no estamos aprovechando el autoescalado, siempre estamos consumiendo el máximo de los recursos que teníamos previstos. Y a eso agreguémosle que la instancia era la instancia más grande de la familia que se podía lograr. Entonces, realmente se están quemando recursos de forma innecesaria y no estamos utilizando bien las características o las facilidades que nos dan los servicios. Otra falla muy común es la que se encuentran recursos sobredimensionados. Entonces tengo instancias, por ejemplo, muy grandes que están ociosas, pero están consumiendo mis recursos. Cuando se hace una migración as is, generalmente se traslada todo el poder de cómputo que teníamos on-premise a la nube. Y una vez que funcionó, lo dejamos así. Entonces los recursos quedan sobredimensionados porque recuerden que en tierra generalmente pensamos en los picos. En la nube no debe ser así. Una buena práctica en este caso es que una vez que se hace la migración, pasa un tiempo, hacemos un análisis y procedemos a bajar el dimensionamiento de las máquinas de acuerdo a lo que las estadísticas y los reportes históricos nos están mostrando. Estas prácticas nosotros las hemos aplicado y ya tenemos clientes que después de hacer estas mejoras o estos ajustes, estos afinamientos, han logrado reducir hasta un 40% su facturación. Todos los que les he hablado hasta el momento no tienen un gran impacto, no tienen impacto en la arquitectura o en el diseño. Son ajustes muy sencillos. Ahora bien, voy a hablarles de otro que sí requiere un poquito más de análisis, sobre todo porque requiere un trabajo de los equipos de desarrollo para adaptar herramientas. En el caso de las bases de datos, si se prefiere Aurora compatible a otras bases de datos propietarias, ustedes podrían obtener un descuento o un ahorro, mejor dicho, un ahorro muy sustancial. Sin embargo, aquí hay que valorar el ahorro versus el esfuerzo y el impacto de hacer las modificaciones o hacer las migraciones. Ese es un ejercicio que tienen que desarrollar tanto TI como el área de finanzas. Y en el siguiente slide les voy a mostrar, o en un par de slides adelante, les voy a mostrar estos ejercicios y estos mandamientos en forma de números para que vean exactamente los impactos.
Había hablado también ya de calendarización de recursos, por ejemplo, en el desarrollo, pero esto aplica también para otras áreas. Si mi CRM va a estar en funcionamiento, en disposición con cierto horario, puedo calendarizar todos esos recursos basándome en una estrategia de etiquetado y calendarizar su prendido y apagado de forma automática. Hay otro elemento que también suele generar costos no deseados, que son los lambda y los step functions con deficiencias en sus configuraciones. Estos nos pueden generar costos excesivos. La promesa de estos elementos, el lambda ejecuta funciones, se cobra por milisegundo y la idea es que solo se cobra por el procesamiento que hace. Entonces, si definimos una lambda, la sobredimensionamos, esos milisegundos se van a cobrar con ese dimensionamiento que hicimos. No obstante, hay un caso de la vida real que me gustaría compartir con ustedes. Este es bastante impactante. Hicimos un análisis de un lambda, nos llamó la atención que el lambda consumía $50 diarios. Lo revisamos y encontramos que el manejo de errores no estaba siendo adecuado. Entonces, cada vez que había un error, cada cierto tiempo reintentaba y había un error en los datos. El manejo, la programación del error era deficiente. Luego de que se hizo la revisión, se identificó la falla, se procedió a corregirlo. El costo de lambda, de la ejecución de ese lambda, pasó de $50 diarios a $1 diario. Imagínense el impacto en las finanzas que tuvo ese error, y ese error estuvo ocurriendo por al menos un par de años. Entonces, pueden imaginarse el impacto que hubo. Ahora bien, todas estas mejoras también pueden ser apoyadas o automatizadas en una herramienta que se llama Cost Optimization Hub. El Cost Optimization Hub lo que nos hace son recomendaciones. Entonces podemos ver que nos recomienda la aplicación de ciertas estrategias de ahorros, como por ejemplo Savings Plans. Nos dice a qué recursos le aplica el Savings Plans y puedo ir navegando en la herramienta de forma tal de que me indica un Savings Plan o me puede indicar también un cambio en el dimensionamiento de las familias en las que estamos trabajando. Entonces, ella, como pueden ver en la imagen, me está haciendo la sugerencia de cambios de familia, y todas estas sugerencias están pensadas sin que se afecte el desempeño de la carga de trabajo. Ahora bien, veamos estos mandamientos que les dije en forma aplicada. Este slide me encanta porque me ayuda a aterrizar los conceptos. Vean la primera línea, un Elastic IP. Que cuando hablamos al principio les dije que habíamos identificado 2 Elastic IP que no estaban siendo utilizados. Si veíamos los reportes de utilización, de costos, perdón, al no ser utilizados, no importa, siempre me iban a generar un costo. $7.30, no suena mucho al mes, pero si lo verifican al año, estamos hablando de $87 que podemos aprovechar en otros servicios, en otras herramientas o en cualquier punto de mejora del negocio. Otro punto importante es el preferir siempre tener instancias o servicios de nuevas generaciones, por ejemplo, volúmenes. Cuando tenemos una nueva generación de un servicio, este tiene un mejor rendimiento y generalmente tiene un costo menor, y si no es menor, es igual. Por lo tanto, si hacemos un cambio, vamos a obtener una mejora en el rendimiento, lo que va a reflejarse como una mejora en todos los elementos de mi sistema. Y además de eso, también podríamos tener un ahorro de costos. Esta segunda línea lo que me refleja es la optimización de volúmenes. Teníamos un volumen GP2, parece la familia GP3. Comparemos, teníamos 500 gigas, el costo era $79 al mes. Si le
aplicábamos un GP3, que era una nueva generación, obteníamos $10 de ahorros. Nuevamente, $10 no suena mucho, pero al año estamos obteniendo $120 de ahorro. La tercera línea lo que refleja es una migración, una sugerencia de migración de un RDS Oracle a Aurora Postgres. La cantidad era una base de datos de 200 gigas, tenía un costo de $716. Si se migraba, íbamos a tener un costo de 232. Por lo tanto, el ahorro iba a ser de $484 mensuales. Eso al año, vean que sí significa una carga importante. Sin embargo, este ahorro tiene que ser sopesado contra el esfuerzo de la migración o de los cambios, más bien de los cambios que se tienen que hacer para adecuar el sistema para utilizar la nueva base de datos. Si hace clic, si los costos son importantes, si se logra el impacto, se puede hacer el intercambio de bases de datos. Finalmente, mi caso estrella, que es el de Lambda, un Lambda $50, el costo optimizado al mes es de $30 y el ahorro anual son $17,000. Es como el caso más relevante y de mayor impacto. Ahora bien, esta otra imagen lo que les muestra es el ejercicio de tomar dos volúmenes, los cuales tienen exactamente las mismas características. Aquí lo que estamos viendo es la calculadora de costos de AWS y vemos que solamente por cambiar el volumen, iguales cantidad de reglas, tenemos un ahorro de $4. Entonces, todas estas pequeñas mejoras de optimizaciones van sumando a los ahorros y a la optimización que podemos hacer a las cargas de trabajo. Veamos el siguiente pilar. El siguiente pilar es planificación y presupuesto. Acá lo que tenemos que hacer conciencia es que los procesos son dinámicos, entonces van a requerir revisiones frecuentes del presupuesto basados en pronósticos, en los consumos históricos. Tenemos que aprovechar todas estas herramientas que tenemos de Cost Explorer, la parte de Data Export, y para así poder identificar patrones de acuerdo a la naturaleza del negocio. Vamos a poder afinar el presupuesto sabiendo que 15 y 30 tenemos periodos de mayor demanda, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un ajuste a nuestro presupuesto muchísimo más real. El monitoreo es vital. Para eso existen herramientas como AWS Budgets, que nos permite definir un umbral en el cual yo quiero estar monitoreando. Entonces, yo puedo configurar una alarma de forma tal de que cuando llegue a cierto costo se levante una notificación a los encargados, y si se levanta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, yo preveo que mi facturación va a ser de $100 mensuales para X servicio, hago una alarma para que me avise cuando mi costo llega a 75. Si a los primeros días del mes llegué a $75, definitivamente no voy a llegar al final de mes con mis $100, voy a tener una sorpresa. Entonces, me está alertando antes de que me sorprenda y puedo ir a ver qué es lo que está pasando, tomar una medida correctiva o decir, sí, es que se lanzó un nuevo proyecto. Por ejemplo, un programador levantó un servicio, una base de datos, se disparó el costo, se me levantó el umbral de que estoy excediéndome el presupuesto. Puedo ir a ver qué fue lo que pasó, porque es esa base de datos, la usaron para pruebas y la dejaron prendida, ok, vaya y la paga, y ya no me voy a llevar la gran sorpresa a final de mes. Tomé las medidas a tiempo. Aquí nos podemos también basar en otra herramienta que se llama AWS Cost Anomaly Detection, que ella, utilizando Machine Learning, hace un análisis de los costos que se están de los meses anteriores, y cuando hay un patrón que detecta como inusual, genera una alarma. Y nuevamente así, también puedo ir a analizar qué es lo que está pasando. Este servicio, si es un nuevo proyecto que se acaba de lanzar, es decir, esto es algo que es normal. Pero si hay algún recurso que se gestionó y que no se destruyó correctamente cuando debe ser destruido, lo puedo detectar.
muy rápidamente antes de evitar, antes de que llevarme la sorpresa. Con los nuevos proyectos, ¿cómo puedo tener una visibilidad o cómo puedo planificar mi presupuesto? Una forma es ejecutar pruebas de concepto. Hago una prueba de concepto de lo que quiero implementar, pequeña y controlada. Eso me da una visibilidad del costo. O también puedo utilizar herramientas de estimaciones. Tenemos los presupuestos y también tenemos la herramienta, la calculadora de AWS, que me permite definir los servicios y las características de cada servicio y me genera una proyección del costo de cada uno de esos servicios. El último pilar tiene que ver con la cultura organizacional. En este caso, lo más importante es asegurar que tenemos un patrocinio ejecutivo, hay un dueño o hay un equipo que está empoderado del enfoque, que se encarga de alinear a todas las partes. Aquí tenemos primero que entender cómo son los costos en la nube. Tenemos que lograr que finanzas comprendan la naturaleza variable de los costos, cómo se realiza el aprovisionamiento, etcétera. Que TI y los developers comprendan que todas las decisiones que toman tienen un impacto directo en las finanzas. Entonces, que tienen que ser conscientes de lo que prenden y apagan, de cómo diseñan su arquitectura y que desde el diseño se tiene que pensar en buenas prácticas, no solo a nivel técnico de seguridad, sino también de costos. Se pueden implementar también controles y guardrails que me permitan mantener una agilidad en la nube sin incurrir en costos, que eviten, por ejemplo, que previsiones o deploys de infraestructura pasen inadvertidas si se están utilizando recursos muy caros. Un ejemplo práctico, yo podría tener mi pipeline y en algún punto programar una pequeña aplicación que analiza el costo del pipeline, pongo un umbral, cuando voy a hacer un deploy nuevo, dice, ok, este deploy estimo que va a costar X, está menos del umbral que finanzas me dijo, pase. Vamos a hacer el despliegue, esta función, esta aplicacióncita nos analiza y dice, este deploy va a exceder el umbral definido para lo que es nuevas implementaciones y detiene el deploy, lo envía a aprobación y se dice, ok, si este es un proyecto aprobado o no, ¿qué es esto? Lo detengo y se analizan los costos. Ese es un ejemplo práctico de cómo manejar eso, por ejemplo. Y aquí la idea es mantener esa cultura de evolucionar, de automatizar con las diferentes herramientas y de un monitoreo constante. Ya para ir cerrando nuestra presentación, les voy a exponer algunas de las conclusiones a las que podemos llegar. En primer lugar, aquí tenemos que FinOps es una cultura de trabajo que es interdisciplinaria. Todos tenemos que trabajar en sinergia, tanto tecnología, negocio, finanzas. No es un ejercicio financiero nada más, es una transformación completa cultural. Y esa cultura debe de hacer que todos seamos conscientes de los costos y que estemos orientados a las diferentes partes a la eficiencia. Segundo, ¿cuáles son las claves de FinOps? La visibilidad. Quiero tener una visión clara de lo que me va a costar. La optimización, identificar y aprovechar las oportunidades que tenemos. Repito, las cargas de trabajo son dinámicas. Entonces, si yo hoy hago un análisis y digo, mi arquitectura es óptima, no necesariamente en 6 meses lo sea, porque las características cambian, se incluyen nuevos servicios, se cambian modificaciones. Entonces es una cultura que tiene que estar monitoreando, tiene que verificar que todo sigue de manera óptima. Entonces las cargas de trabajo se mantienen vivas. Entonces aquí es una mejora continua, una optimización continua. La planificación, tenemos que mejorar la previsión de presupuestos y pronósticos del gasto en la nube, apoyándonos en las diferentes herramientas disponibles. Como todos han escuchado, cuando migramos a la nube hay una promesa, que es que la nube nos va a hacer más eficientes, más flexibles, más ágiles. Pero, ¿qué pasa? Debe haber un
una gestión continua y estratégica para maximizar esos beneficios. La clave se encuentra en optimizar siempre, en monitorear siempre. No es esto una receta de cocina, entonces lo que requiere es esfuerzo y el trabajo en equipo. Y uno de los mayores secretos es siempre hacer una evaluación basada en buenas prácticas. Y para finalizar, les dejo con esta reflexión que nos dice que el ahorro en costos no solo es un objetivo financiero, sino es una consecuencia natural de una gestión efectiva de los recursos en la nube, que siempre basados en las buenas prácticas. Muchas gracias. Abrimos entonces el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por compartirnos todos estos conocimientos y tantos detalles tan interesantes alrededor de FinOps. Y en este momento tenemos un par de preguntitas. Nos preguntan a María, ¿las herramientas mencionadas tienen un costo adicional? Ok. Muchas de esas herramientas son gratuitas, solamente cobran por los recursos que están monitoreando. Entonces, por ejemplo, Cost Explorer, Billing, esas son gratuitas. Budgets te permite un par de umbrales de forma gratuita y por el resto hay un fee que es mínimo. Y de las herramientas que le expuse, Data Exports sí tiene un cobro si utilizas los dashboards de QuickSight, y lo que se cobra es por la licencia del editor de los dashboards. Los dashboards ya vienen automatizados, pero siempre requieren una licencia de un editor. Entonces, solamente si activas los dashboards con QuickSight, tienes un cobro por ese usuario que puede editar dashboards y puede personalizarlos. Sin embargo, les recomiendo que lo inicialicen, que lo prueben y que sopesen si el costo de la licencia vale toda la información que les da la herramienta, que de hecho creo que van a notar que es bastante útil. Ok, muchísimas gracias, Diana. Y la otra consultita que tenemos por acá es que si dice una más, por favor, perdón, dice que si requiero un saving plan, ¿cómo puedo ver su uso y aprovechamiento? Ok. ¿Quieres ver la cobertura? ¿Cómo tú lo estás aprovechando? En este caso, en la herramienta Cost Explorer hay una opción de coverage y ahí puedes ver cómo se está utilizando y cómo se está aprovechando cada uno de los savings plans. Entonces tienes toda la visibilidad de estos puntos con esta herramienta. Muy bien, déjenme ver si tenemos alguna otra consulta, porque ya hasta este momento estas serían las consultas que teníamos por acá. No sé si alguien más tiene alguna otra duda con respecto a lo expuesto por Diana o algún otro detalle más de alcance. Entre tanto, sí, por acá tenemos a Miguel Ángel, que nos dice, hola, mucho gusto, ¿qué herramientas nos recomiendan para centralizar los costos de las diferentes nubes? AWS, Azure, GCP, etcétera. Mira, en este momento te puedo hablar de las de nube, pero de las de nube de AWS. No manejo una herramienta ahorita que me consolide las tres, pero investigo y te hago llegar la respuesta. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Listo, muchísimas gracias, Diana. ¿Alguna otra consulta? También, entre tanto, pues nos llega otra consulta. Les comento que este webinar lo vamos a colocar en el canal de YouTube. Les va a estar llegando vía correo electrónico a todos los que se registraron el detalle para que lo puedan volver a ver en caso de que tengan interés en repasar alguno de los puntos que se conversaron. También les va a llegar un certificado de participación. Entonces, nada más para que ustedes lo tengan en consideración. Bueno, Miguel Ángel te da las gracias por la respuesta y así como lo menciona Diana, nos comprometemos a hacerte llegar vía correo electrónico con el que te registraste la respuesta de la consulta que te pueda consolidar las tres diferentes nubes en las que tenías interés. Listo, no sé, creo que hasta este momento pues no tenemos más consultas al respecto.
Si es así, pues bueno, no nos queda más que agradecerte, Diana, por este espacio, por compartir tus conocimientos con nosotros, por enriquecernos por esta hora. Estuvo súper interesante todo lo que compartiste con nosotros. Así que muy agradecidos, esperamos tenerte próximamente por acá otra vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que estuvieron acá atentos a todas las recomendaciones y comentarios. Les agradecemos mucho su participación y nuevamente nos vemos en el próximo Nova Trend Tech. Un placer y que tengan una excelente mañana.